Nunca imaginé que una simple notificación en su móvil marcaría el principio del fin de mi matrimonio. Hola a todos, soy Álvaro. Y esta no es una historia fácil de contar. Durante 15 años creí vivir dentro de una vida estable, sólida, como esas casas que parecen resistir cualquier tormenta. Pero una grieta, invisible al principio, empezó a abrirse justo en el centro de nuestra historia. Paula y yo nos conocimos cuando ambos intentábamos construir futuro. Ella, una mente brillante en finanzas dentro de una farmacéutica. Yo, escalando en el mundo de la administración sanitaria. Nos unieron las mismas ganas de llegar lejos, los mismos valores y una complicidad que parecía a prueba de todo. Compramos nuestra primera casa, viajamos, soñamos juntos, hasta el punto de creernos invencibles. Yo la admiraba profundamente. Era ambiciosa, decidida, una mujer que parecía tener claro lo que quería. Y yo, feliz, seguía a su lado, convencido de que lo nuestro era amor maduro, de esos que sobreviven a las rutinas. Durante años lo fue, pero el amor también puede enfriarse sin avisar, y cuando miras atrás, te das cuenta de que la distancia no llegó de golpe, sino a pequeños pasos. Todo empezó alrededor del 10º año de matrimonio. Paula comenzó a mostrarse más fría, más impaciente con los detalles, con mis torpezas cotidianas. Llegaba tarde, exhausta, sin ganas de hablar de nada. Cuando intentaba proponer una cena, un viaje o una simple escapada, siempre había una excusa. Demasiado trabajo, Álvaro, estoy agotada. Y yo, iluso, pensé que era una etapa más. El trabajo, el cansancio, la rutina, lo típico. Lo que uno dice para no mirar demasiado de cerca. Entonces apareció un nombre nuevo en nuestras conversaciones. Miguel, un ejecutivo recién llegado a su empresa, brillante, estratega nato, decía ella. Al principio no vi peligro alguno, incluso me alegraba de verla tan motivada otra vez. Llevaba tiempo sin verla reírse por algo del trabajo, y ahora parecía tener una chispa renovada. Miguel estaba casado, con 2 hijos. No había razones para sospechar, pero lo que empezó como simples anécdotas en la cena se convirtió en algo diario. Miguel dijo esto, Miguel propuso aquello. Su nombre se colaba entre cada conversación como una sombra amable, casi inocente, hasta que dejó de serlo. Paula empezó a quedarse hasta tarde, por proyectos con él. Recibía mensajes mientras cenábamos y los contestaba de inmediato, como si se tratara de una emergencia médica. Yo intentaba no mostrar mi incomodidad, pero dentro de mí algo se movía. Un presentimiento, una inquietud sorda. También noté que empezó a cuidarse más. Nuevos peinados, ropa distinta, perfumes que no recordaba haber comprado. Nada escandaloso, pero diferente. La misma mujer, pero con otra energía, otro brillo que ya no me pertenecía. Lo peor no fue su cambio de aspecto, fue su cambio de interés. De pronto, prefería quedarse en la oficina a volver a casa. Nuestros fines de semana se convirtieron en listas de tareas. Ella trabajando, yo esperando. Y en esa espera, algo en mí empezó a romperse, despacio, sin ruido. Yo aún no lo sabía, pero el principio del fin ya estaba en marcha. Dicen que la verdad siempre sale a la luz. Pero nadie te prepara para el momento exacto en que lo hace. Gracias por seguir conmigo. Si esta historia te está tocando el alma o removiendo recuerdos, suscríbete y activa la campanita. Porque lo que viene a continuación cambia todo. Durante meses, yo intenté rescatar lo que quedaba de nuestro matrimonio. Le propuse escapadas, cenas, aunque fuera una noche fuera de casa. Pero siempre había un no. O estaba demasiado cansada, o demasiado ocupada. Y con cada excusa, la distancia entre nosotros se volvía un océano más difícil de cruzar. Intenté hablarlo con ella. Le dije que me sentía desconectado, que algo se estaba rompiendo entre nosotros. Pero Paula se defendía como si mis palabras fueran un ataque. Eres demasiado sensible, Álvaro. No entiendes la presión que tengo. Y de pronto, yo era el problema. El necesitado, el exagerado, el que no comprendía. Así que guardé silencio. Pensé que era una mala racha, que con tiempo todo volvería a su sitio. Seguía creyendo en nosotros, en la mujer con la que había compartido media vida. Pero lo que estaba a punto de descubrir, me arrancaría esa fe de raíz.
Sara, la mejor amiga de Paula desde la universidad, era casi parte de nuestra familia. Siempre la respeté, directa, honesta, sin dramas. Esa noche me llamó con una voz que no reconocí. Temblaba. Me pidió si podía pasar por casa para hablar de algo importante. Paula estaba de viaje, en una conferencia, así que accedí sin pensar mal. Cuando Sara llegó, su mirada ya lo decía todo. Evitaba mis ojos. Se sentó en el sofá, respiró hondo, y entonces supe que iba a escuchar algo que no quería oír. Álvaro, no sé cómo decirte esto, pero necesito hacerlo. La habitación se volvió pequeña. Su voz sonaba entrecortada, cargada de culpa. Me contó que Paula llevaba tiempo confesándole que sentía algo por alguien del trabajo. Al principio, creía que era una confusión, una amistad mal entendida, pero después le admitió que ya no era solo emocional, que estaba enamorada, que su aventura con Miguel había pasado a otro nivel. Yo me quedé helado. No la creí. No podía. No. Sara, te estás equivocando. Paula no haría eso. Las palabras salieron solas, como si repitiéndolas pudiera convertirlas en verdad. 15 años de matrimonio no se evaporan así, pensé. No después de todo lo que construimos. Pero Sara no hablaba por suposiciones. Llevaba meses debatiéndose si contármelo o no. Lo hizo, dijo. Porque no podía seguir mirándome a la cara sabiendo que vivía engañado. Paula, según ella, le había pedido consejo sobre si debía dejarme por Miguel. Ahí sentí cómo me temblaban las manos. Ni siquiera rabia, solo una especie de vacío frío, como si me hubieran arrancado el aire. Y aún así, mi mente intentaba salvarla. Tal vez Sara entendió mal. Quizá fue solo un enamoramiento pasajero. Paula no podría traicionarme así. Agradecí a Sara su sinceridad, aunque dentro de mí no quería escucharla. Le prometí que lo pensaría, que hablaría con Paula cuando volviera. Ella me miró con tristeza, como quien ve a alguien aferrarse a una casa que ya está en ruinas. Ten cuidado, Álvaro. Cuídate tú, pase lo que pase. Cuando se fue, el silencio pesó más que nunca. Esa noche no dormí. Me quedé allí, sentado, mirando al techo, repasando cada gesto, cada excusa, cada viaje de trabajo. Las piezas encajaban demasiado bien, y por primera vez en 15 años, empecé a temer que mi matrimonio no existía ya. A veces, no duele la mentira. Duele darte cuenta de cuánto tiempo viviste creyéndola. Cuando Paula regresó de su conferencia, algo en mí ya había cambiado. No dije nada. No pregunté. Solo observé. Su forma de mirar el móvil cada pocos minutos. Esa sonrisa fugaz, casi automática, que desaparecía en cuanto yo entraba en la habitación. El brillo en sus ojos. Uno que ya no era para mí. Era como si viviera dos vidas, una conmigo y otra donde yo ni siquiera existía. Pero no podía acusarla basándome solo en palabras ajenas. Si estaba equivocado, podría destruir lo poco que quedaba entre nosotros. Y si tenía razón, ella negaría todo y aprendería a ocultarlo mejor. Así que decidí callar y observar, hasta tener pruebas. Durante semanas me debatí entre la culpa y la necesidad de saber. Hasta que una noche, frente al espejo, me lo dije sin rodeos. No es desconfianza, es supervivencia. Llamé a un viejo amigo abogado, y gracias a él contacté con un investigador privado, un hombre discreto, de esos que no hacen preguntas, solo buscan respuestas. Le entregué el horario de Paula, los nombres, los lugares, todo lo que podía servirle, y después, esperé. Cada día de esa espera fue un castigo silencioso. Dormir junto a ella, escucharla decir «buenas noches», mientras enviaba mensajes a otro. Era una tortura que solo quien ha sido traicionado entiende. 3 semanas después, el teléfono sonó. Era él. Su voz era grave, contenida. «Señor, tengo los resultados. Es mejor que nos reunamos en persona. Nos vimos en una cafetería discreta, una de esas donde nadie te mira 2 veces. Me entregó una carpeta gruesa, gris, sin adornos. Dentro, la verdad, con fecha, hora y rostro. Fotos, documentos, mensajes, una línea de tiempo meticulosamente detallada. Y en cada página, una puñalada. Paula y Miguel, juntos, entrando y saliendo de hoteles,
viajando en lo que ella llamaba conferencias de trabajo, riendo, abrazándose, besándose como si su historia fuera legítima, mientras la mía se desmoronaba en silencio. Recuerdo una imagen en particular, ella sonriendo de una manera que ya no recordaba. Esa sonrisa, la misma que un día fue solo mía. Sentí como el aire me abandonaba los pulmones. No lloré, no grité. Solo me quedé quieto, mirando las fotos como quien observa el derrumbe de su propia casa. El investigador siguió hablando, aunque ya apenas le escuchaba. Me dijo que Miguel tenía 42 años, casado con Andrea, su esposa desde hacía 16, 2 hijos. Una vida aparentemente ejemplar, lo que significaba que su aventura con Paula había empezado poco después de entrar en la empresa. También investigó a Andrea, profesora de secundaria, entrenadora del equipo de debate, voluntaria en un refugio de animales, una mujer que creía vivir un matrimonio estable, igual que yo. Mientras conducía de vuelta a casa aquella noche, todo dentro de mí ardía, pero no era rabia, era claridad. Por fin entendía que todos esos meses de frialdad, las críticas, las excusas, los silencios, no tenían nada que ver conmigo. Ella no se había alejado porque yo fallara. Se había ido, emocional y físicamente, a otro lugar, y yo me quedé sosteniendo un amor vacío, una carcasa sin alma. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde el coche, solo una idea me golpeaba una y otra vez. Andrea está viviendo la misma mentira que yo. Y en ese pensamiento, nació el primer destello de lo que sería mi venganza. A veces, vengarse no es destruir al otro, sino mostrarle, sin una sola palabra, que ya no puede destruirte. Durante días, no dormí. Mi mente giraba en bucle entre las fotos, los mensajes, las fechas, hasta que una idea comenzó a tomar forma, no de rabia, de justicia. Tenía un nombre que se repetía en mi cabeza como un eco. Andrea, la esposa de Miguel, la otra mitad de la mentira. Empecé a buscarla con calma, sin precipitarme. Encontré sus redes sociales. Una mujer de sonrisa amable, rodeada de su familia. Fotos en partidos escolares, vacaciones junto al mar, aniversarios con mensajes llenos de amor. Parecía vivir la misma historia que yo había creído tener. Antes de que todo se rompiera. En el sitio web del distrito escolar encontré su correo de trabajo. Escribí un mensaje breve, respetuoso. Hola, Andrea. Sé que este correo puede resultarle inesperado. Le escribo por algo importante que afecta a ambos. Preferiría explicarlo en persona si está dispuesta. No mencioné nombres ni detalles. Solo la verdad, en pausa. 2 días después, respondió. Su mensaje era sereno, pero entre líneas se notaba que intuía algo. Aceptó reunirse conmigo en una cafetería del centro. Llegué antes. Tenía una carpeta conmigo, la misma que me había entregado el investigador. Fotos, informes, fechas. Llevaba todo, aunque no sabía cuánto querría ver. Andrea llegó puntual. Era de esas personas que transmiten fuerza sin alzar la voz. Cálida, educada, pero con una mirada que parece saber más de lo que dice. Cuando le expliqué quién era y por qué la había contactado, bajó la vista un momento y asintió. Como si, en el fondo, ya lo supiera. Le ofrecí mostrarle solo parte de la evidencia, pero ella fue clara. Enséñamelo todo. No quiero medias verdades. Le pasé la carpeta y observé su rostro transformarse lentamente. Incredulidad, tristeza y, finalmente, una calma fría. Me sorprendió la rapidez con la que se recompuso. Luego me confesó algo que me heló la sangre. No es la primera vez. Miguel ya le había sido infiel una vez, al principio de su matrimonio. Le rogó perdón, prometió cambiar. Ella lo perdonó, por sus hijos, por la familia que estaban construyendo. Y durante años intentó creerle. Pero ahora, al ver las pruebas, comprendía que él nunca había cambiado. Solo había aprendido a mentir mejor. Esta vez no va a quedar impune. Me dijo sin una lágrima, con una serenidad que imponía respeto. Voy a hablar con mi abogado. Miguel perderá cada privilegio que cree merecer. No pienso seguir protegiendo a un hombre que destrozó nuestra familia 2 veces. Antes de irse, me dio la mano. Gracias, Álvaro. Me diste la verdad. Y con la verdad,
uno puede empezar a sanar. Su fortaleza me impactó. Mientras la veía marcharse, comprendí algo. Yo había pasado tanto tiempo intentando salvar mi matrimonio que nunca me había detenido a preguntarme si quería seguir dentro de él. Esa misma noche, decidí actuar. Pero no desde el impulso, sino desde la estrategia. No iba a gritar, no iba a vengarme con rabia. Iba a recuperar mi dignidad, paso a paso. Contacté a un abogado especializado en divorcios. Le expliqué la situación con calma. Me habló de cuentas conjuntas, propiedades, inversiones. Me aconsejó reunir documentación antes de mover ficha y mantener el silencio, hasta que todo estuviera listo. También me dijo algo clave. Tener pruebas sólidas de infidelidad te da ventaja, no solo moral, sino legal. Durante las siguientes semanas me dediqué a recopilar todo. Cada extracto bancario, cada registro, cada documento. Era como preparar el cierre de una empresa que llevaba mi nombre, y el de alguien que ya no reconocía. En casa, mi silencio se volvió diferente, frío, calculado. Paula lo notó enseguida. Intentó acercarse, tantear el terreno. ¿Estás bien, Álvaro? Te noto raro. Yo la miraba, con una paz que ella no entendía. Porque lo que ella no sabía es que la partida ya había empezado. Y esta vez, yo tenía todas las cartas. A veces, la mejor venganza es simplemente no participar más en la mentira. Durante semanas fingí normalidad. Le echaba la culpa al trabajo, al cansancio, al estrés. Y ella lo aceptaba sin más, porque en el fondo ya no le importaba demasiado. Cada silencio era un ensayo. Cada mirada, una despedida anticipada. 3 semanas después de mi encuentro con Andrea, recibí su mensaje. Mañana le entregaré los papeles del divorcio a Miguel. Lo decía con calma, como quien anuncia el final de una obra que llevaba demasiado tiempo en cartel. Me avisaba para que estuviera preparado, porque sabía que, después de eso, Paula lo sabría todo. Andrea había decidido no proteger a nadie, ni el silencio, ni la discreción. Todo saldría a la luz. Cuando Miguel recibió los papeles, intentó convencerla de mantenerlo en privado, de resolverlo con madurez. Pero Andrea fue contundente. No, que el mundo vea quién eres realmente. Y así lo hizo. El divorcio se volvió público. Su círculo social, sus colegas, incluso la empresa, todos lo supieron. La imagen del ejecutivo ejemplar se derrumbó en cuestión de días. Esa misma noche, Paula llegó a casa con el rostro tenso, la mirada perdida. Sabía que algo había pasado. La observé en silencio mientras cenábamos. Cada movimiento suyo parecía ensayado. Sonreía sin ganas, hablaba sin convicción. Yo solo la dejé ser, esperando el momento. Cuando la mesa quedó en silencio, le pregunté: ¿Tuviste un mal día? Pareces preocupada. No, lo de siempre. Trabajo, cosas, respondió sin mirarme. Entonces la miré fijamente y dije: ¿O será porque tú y Miguel habéis sido descubiertos? Su rostro cambió al instante. El color se le fue de la cara. Intentó disimular, balbuceó algo, negó, preguntó: ¿De qué hablas? Pero no hacía falta más. Esa expresión fue mi confirmación. Saqué la carpeta, la misma que había destruido mis noches. La abrí sobre la mesa. Fotos, fechas, informes. La verdad, desplegada frente a ella. Sé todo, Paula. Absolutamente todo. Ya he hablado con un abogado. Presentaré el divorcio esta semana. La máscara cayó. Ella rompió a llorar. Se derrumbó por completo. Me rogó que la escuchara, que la aventura no significaba nada, que me amaba, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera. Prometió renunciar a su trabajo, cortar todo contacto con Miguel, ir a terapia, cambiarlo todo. Pero ya no quedaba nada que salvar. No se reconstruye una casa cuando el fuego la ha dejado en cenizas. Le dije que nuestro matrimonio había terminado. Tomé unas cuantas cosas y me fui a casa de mi hermano. Por primera vez en mucho tiempo, dormí con la conciencia tranquila. El divorcio fue largo, 8 meses, lleno de maniobras, excusas y lágrimas tardías. Paula intentó retrasarlo, exigió pensión, alegó estrés, pero nada podía borrar lo evidente. La verdad estaba documentada, firmada y sellada. Mientras tanto, Andrea me mantenía informado sobre su propio proceso. Su caso se volvió público.
Los papeles, la historia, los nombres. Miguel perdió su reputación, su matrimonio y gran parte de su estabilidad. Andrea obtuvo la custodia de sus 2 hijos y una manutención considerable. Ella no necesitó venganza, solo verdad. Y la verdad hizo el resto. Cuando mi propio proceso terminó, firmé los documentos finales sin temblar. No había rabia, ni alivio, solo paz. Esa noche comprendí que vivía en una ilusión, pero fue precisamente ella la que me dio la fuerza para destruir la mentira. Y si estás escuchando esto, recuerda algo. No siempre hay que gritar para ganar. A veces, la victoria más grande es volver a mirar tu reflejo y reconocer al que fuiste antes del dolor. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? La vida tiene una forma curiosa de equilibrar las cosas, y a veces la justicia llega cuando ya ni siquiera la esperas. Andrea me escribió meses después con una noticia que no esperaba. Su divorcio ya estaba cerrado. Además de la manutención, había conseguido quedarse con la casa familiar y la mayoría de los activos que habían construido juntos. Miguel se quedó con su sueldo, su coche y un pequeño apartamento alquilado al otro lado de la ciudad. Era casi poético. Cada uno terminó con lo que había sembrado. Pero Andrea no había terminado. Se enteró de que la empresa donde ambos trabajaban tenía políticas estrictas sobre relaciones entre ejecutivos y empleados, y decidió actuar. Envió toda la documentación de la aventura, las fechas, las pruebas, los viajes, directamente al Departamento de Recursos Humanos. En menos de una semana, tanto Paula como Miguel fueron suspendidos mientras se realizaba una investigación interna. Su relación violaba las políticas de la empresa sobre divulgación de vínculos románticos dentro del entorno laboral. Y aunque no trabajaban en el mismo departamento, su silencio los condenó. La empresa fue implacable. Tomaron el asunto muy en serio. Justo cuando mi divorcio estaba siendo finalizado, Paula recibió su suspensión. Mi abogado, mientras tanto, había logrado cerrar un acuerdo limpio. Yo conservaría mi parte justa de los bienes y no pagaría pensión. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el equilibrio regresaba. 2 meses más tarde, el veredicto llegó. Ambos fueron despedidos. La compañía concluyó que su relación no declarada había influido en decisiones internas y comprometido la integridad corporativa. Cuando me enteré, no celebré. Sentí algo más complejo, una mezcla de tristeza y justicia. Tristeza, porque una vez la amé de verdad y nunca deseé verla caer. Pero también justicia, porque finalmente enfrentaba las consecuencias de las decisiones que destrozaron 2 familias. Poco después, Paula intentó ponerse en contacto conmigo. Primero fueron correos, después mensajes, todos con el mismo tono. Disculpas, promesas, peticiones de mantenernos en buenos términos. Decía que estaba arrepentida, que estaba en paro, que necesitaba apoyo. No respondí. No porque la odiara, sino porque ya no quedaba nada que decir. El perdón, si algún día llega, será para liberar mi corazón, no para absolver el suyo. Andrea y yo seguimos en contacto, de forma tranquila, sincera. A veces compartimos actualizaciones sobre cómo va la vida. Ella se enfoca en sus hijos, en su trabajo, en reconstruir con dignidad. Y me alegra verla avanzar, sin odio, sin mirar atrás. Yo también sigo mi propio camino. Aún tengo días difíciles. A veces pienso en todos esos años que dediqué a arreglar un matrimonio que ya estaba roto desde dentro. Otras veces me siento agradecido. Agradecido de que la verdad saliera a tiempo, antes de perder más vida intentando salvar lo insalvable. Ahora estoy reconstruyendo, poco a poco. Volviendo a conectar con amigos, retomando pasiones que había olvidado, aprendiendo a disfrutar del silencio sin sentir vacío. No pienso en citas todavía. Quiero primero reconocerme a mí mismo. Después de 15 años de ser nosotros, estoy redescubriendo quién soy cuando vuelvo a ser yo. No sé qué traerá el futuro, pero sí sé algo. Lo que venga estará construido sobre honestidad, respeto y paz interior. Esa es la base que nunca tuve y que ahora estoy dispuesto a defender, incluso si eso significa empezar de cero. A veces, lo peor que te sucede es solo el principio de algo mejor. No lo ves cuando duele, pero un día entiendes que perder lo falso fue la única forma de encontrar lo verdadero.
Y esa es la historia de cómo perdí a mi esposa, pero recuperé mi vida. ¿Tú qué harías si descubrieras que la persona que más amas vive una mentira contigo?